Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta segunda conferencia sobre el Padre Félix, el que tenía una fe peor que la de Abraham. El año pasado yo di la primera parte, justamente el 10 de enero, aniversario de la muerte del Padre Félix, y en esa trabajamos una carta que yo le escribí al Padre Félix, estando yo en Roma, en el 2009, que era el 150 aniversario del nacimiento suyo, una carta en la que yo le hablaba así, con el corazón en la mano, admirándolo por esa fe peor que la de Abraham, como le dijo Conchita. Fue otra dinámica aquella, muy diversa de esta que hoy vamos a tener. Empezamos pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo nos ayude a abrir nuestro corazón al ejemplo del Padre Félix, que ante las situaciones difíciles pues siempre prevalecía una fe a toda prueba. Que Él sea el inspirador para manejar aquellas situaciones que estamos ahorita dejando a un lado y que esperan una respuesta nuestra. Por Cristo nuestro Señor. En la conferencia voy a tocar 3 puntos. El primero, una breve semblanza del Padre Félix. La segunda, cómo nació su vocación de fundador de los misioneros del Espíritu Santo. Y el tercer punto es la fe de Abraham, fuerte, y luego la fe del Padre Félix, peor, entrecomillado, que la fe de Abraham, como se lo calificó Conchita. Al final, después de la conferencia, como resonancia, para que lo asimilemos, nos vamos a juntar las 3 personas que estén más cercas, luego se les va a repartir un material y van a tener en el grupito de 3, la terna, primero 3 minutos para la reflexión personal, y luego 8 minutos para compartir en la terna entre los 3 lo reflexionado, y luego vamos a tener 10 minutos de plenario, en donde a nivel general alguna aportación, alguna aclaración. Esto lo va a manejar Agustín, y ojalá que, por ejemplo, en la terna no acaparemos la palabra, que dejemos que todos se manifiesten. Empezamos con el primer punto, una breve semblanza del Padre Félix. Él nace en Meilod, en Auvernia, Francia, en el corazón de la Francia, en 1859. De su mamá, María Luisa Olanier, aprende una fe muy encarnada en la vida, una fe en Dios, y un amor y una devoción a la Virgen María que lo va a acompañar toda su vida. De Benedicto Ruggier, su papá, que era poco religioso, todo lo contrario de María Luisa, aprende la honradez y el amor al trabajo. Meilod, una pequeña población, no tenía escuelas, y entonces la primaria la hacen en alguna ciudad por ahí cerca, pasan el fin de semana en Les Îles
una hacienda que compraron los papás de Félix, y luego la secundaria y la preparatoria la realiza de 1874 al 78, 5 años, que sería como la secundaria y la prepa, en el seminario de la Cartuja, en Lepuy. Era un seminario, se llamaba así, pero no necesariamente para los que querían ser sacerdotes, era para todos. Había internos y externos. El padre Félix estaba de interno. En 1878, un día el rector de la Cartuja congrega a los 400 alumnos en el patio, porque un obispo marista, misionero en Oceanía, quería hablarles, y el Monseñor Eloy les comparte las experiencias que ha tenido allá en Oceanía, las dificultades, no les dora la píldora, y después de decirles que está dedicando los últimos tiempos de su vida para buscar relevos que quieran ir allá de misioneros en Oceanía, les pregunta a los 400 alumnos quiénes quieren ser mis relevos. Silencio como este. Félix voltea y ve que no hay nadie y dice: ¡Mua! ¡Yo! Todos se quedaron desconcertados porque él había expresado que quería ser médico. Su director espiritual, después platicando, le dice: mira, a lo mejor fue una cosa impulsiva, no te enganches, piénsalo mejor. Dice: no, yo quiero ser misionero en Oceanía. Y se decide así. Vuelve, cuando terminan los cursos, vuelve a Les Îles a despedirse de sus padres y se va a León al noviciado. León, no Guanajuato. León, Francia, donde tenían los maristas su noviciado. Y ahí empieza con mucho fervor, pero en un cierto momento en la muñeca de la mano derecha le aparece una afección de artritis con dolores tremendos que no soporta. Y además con curaciones salvajes, con quemaduras que no remediaba nada, sino empeoraba. Hay como una gran interrogante de poder continuar con su deseo de ser misionero en Oceanía. Los superiores tienen también este interrogante, pero viendo el fervor, la decisión y la esperanza, profesa, pero sigue con ese temor. En 1882, estando en Toulon, María Luisa Olanier era cooperadora salesiana, admiradora de Don Bosco, y Don Bosco tenía fama de curar, de hacer milagros y de curar. Entonces le escribe María Luisa Olanier al superior de Félix 2 cartas, una para él pidiéndole que le consiga una cita con Don Bosco, y otra para Don Bosco pidiéndole que cure a su hijo. Y entonces se realiza así. El superior manda con Félix a que lo acompañe
a un compañero, Luis Cooperé, que era también estudiante, y en la casa donde estaba don Bosco, empezó a platicar con él, a preguntarle, le dice que si ya había hecho los votos perpetuos, y dice, no, pero amo mucho a mi congregación. Don Bosco se sonrió, porque corrían por ahí voces que a veces condicionaba la curación para que entraran con los salesianos. Se sonrió y le dice, no te preocupes, mira, arrodíllate. Le impuso las manos en la cabeza durante algunos minutos y Félix se sintió curado. El dolor lo va a acompañar toda la vida. Con la afección, Félix aprendió a ser ambidextro, así, pero el dolor lo acompañó toda la vida. En 1884 lo mandan a estudiar la teología a Barcelona. Se ordena en 1887 y luego durante 8 años es maestro de Sagrada Escritura, ahí mismo en el Teologado de los Maristas en Barcelona. En 1895 la Virgen lo quiere de misionero en Colombia, se pasa 6 años allá. Y luego en febrero de 1902 los superiores lo mandan como superior y párroco de Nuestra Señora de Lourdes en el centro de la Ciudad de México. Ese es el perfil de la semblanza del Padre Félix. Ahora, segundo punto, su vocación de fundador de misioneros del Espíritu Santo. Sus hermanos de comunidad lo consideraban un religioso fervoroso, edificante, pero él no estaba satisfecho con eso. Y a finales de enero de 1903 empieza una novena al Espíritu Santo para que le manifieste un camino de mayor perfección. La respuesta le llega el 4 de febrero de 1903 con Conchita Cabrera de Armida. Conchita, por su parte, una amiga le había comentado de que el superior de la parroquia de Lourdes era un sacerdote de muy buen espíritu y de una sólida doctrina. Y Conchita quiere confesarse con él. Y el día 4 de febrero de 1903 había ido al centro a comprar una medicina para una de sus hijas. Y sin darse cuenta se bajó del tranvía justo enfrente de la parroquia de Lourdes. Estuvo dudando si entraba o no. Entonces decide entrar, toca el timbre, el sacristán le pregunta qué se ofrece. Ella le dice, quiero confesarme con el superior. No sabía ni el nombre. Le indica el sacristán el confesionario donde confiesa el superior, se arrodilla ante la rejilla, llega el Padre Félix, ni la ve, y el Padre Félix nos narra, dice, después de confesarse brevemente, me empezó a hablar de cosas que solo Dios y yo conocíamos. Le mueve el tapete y dice, me lo decía con humildad,
sencillez y mucha seguridad. Me decía que nuestro Señor no estaba contento de algunas cosas mías y de otras que estaba contento. Y así eran las 10 de la mañana cuando empezó y terminaron a las 12 del día, 2 horas. Y Conchita le repetía, hágase santo, Padre. Y Conchita, por su parte, se conmovió y decía, realmente ha sido golpeado por la cruz. Y pues, así estuvo ese primer encuentro. En marzo, un mes y medio después del encuentro, Conchita le dice que nuestro Señor lo llama a ser fundador de los religiosos de la cruz, los misioneros del Espíritu Santo luego. Y un mes después le dice al padre Félix que le gustaba poner en práctica, cuando veía clara una cosa de Dios, que si ya le escribe al superior general para pedirle permiso de ir a platicar con él, y Conchita le dice, no, padre, todavía está verde, no verde la situación, sino verde usted. Sí. Y en marzo del año siguiente, de 1904, nuestro Señor le dice a Conchita, el miércoles santo, dile que se prepare, porque el viernes santo se va a clavar una espina muy dolorosa para él. Se lo dice estando en la capilla de las Hermanas de la Cruz el miércoles. El padre Félix empieza a hacer examen de conciencia, será un castigo por una falta mía, etcétera. Llega el viernes y por la mañana, Conchita también en la capilla de las religiosas de la Cruz le dice, nuestro Señor no lo quiere como fundador de los religiosos de la Cruz. Y el padre Félix dice, el Señor tiene razón, no soy digno de tocar sus obras. Y le pide a Conchita que lo acompañe a rezar el Te Deum, una acción de gracias por eso ante el Santísimo. Y Conchita, después de 9 horas, en otro momento que va el padre Félix, allá con las religiosas de la Cruz, en la misma capilla, le dice, padre Félix, lo felicito, el Señor lo quiere para fundar a los religiosos de la Cruz. Y se ve claro que no se está buscando a usted mismo, sino busca la voluntad de Dios. Ahora sí, escríbale a su superior para ir a hablar con él y exponerle el proyecto. Le escribe y entonces en agosto de 1904 llega allá a León, donde estaba el superior general y su consejo, pero para esto Manuel, su hermano, sacerdote marista también, misionero en Oceanía, el padre Félix en alguna carta le compartió la experiencia del encuentro con Conchita, y a Manuel así como que no le late la cosa, finge estar pensando irse a un monasterio y dedicarse a la vida contemplativa. Y entonces Félix le escribe, le dice, mira, espérate, hay este proyecto de la fundación y puedes integrarte en él y no sé cuánto. Entonces Manuel traicionó la confianza de Félix y le manda las cartas al padre Antonio Martén, el superior general, diciéndole
con su impresión que se había dejado engatusar por una mexicana que creía tener revelaciones. Entonces el padre Martín, cuando llega el padre Félix, está prevenido con eso, lo escucha y le dice: mire, hace tiempo que usted no ve a su familia, vaya a visitarla, dentro de 2 semanas viene y ya le digo, porque necesito consultarlo con el Consejo General. Vuelve a las 2 semanas y el padre Martín le dice negativamente, ¿verdad? El permiso no se le da. Y le voy a leer y se lo voy a dar por escrito para que no se le olvide. Tiene prohibido comunicarse con la señora Armida, con los obispos de México, encargarse directa o indirectamente de la fundación y de esas obras. Y mañana mismo usted sale para Barcelona y se pone a las órdenes del padre José Gobén, que el padre Félix en Colombia había sido su superior, y el padre Martín le da la orden al padre Gobén que le contradiga al padre Félix en todo. Y el padre Félix lo toma como director espiritual al padre Gobén y todas las noches va a pedirle la bendición, toca su cuarto, le pide la bendición y lo toma como su director espiritual. Ahí lo dejamos. Dejamos al padre Félix con su convicción de ser llamado a ser fundador de los religiosos de la cruz. Pero se le presenta esta situación que le impide realizar esto. Ahora vamos con el otro punto, el tercer punto, la fe de Abraham y la fe del padre Félix peor que la de Abraham. Recordamos de Abraham. Él era de Ur de Caldea, en Mesopotamia, una civilización muy adelantada, y el Señor le dice: deja tu patria, tu parentela, y ve a un lugar que yo te mostraré, y te haré padre de un pueblo numerosísimo como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Pero sucede que ya es anciano y Sara, su esposa, también es anciana y estéril. Y en una ocasión, estando en Mambré, le llega un ángel, o llegan unos ángeles, le piden de comer, y entonces le dice, después de comer: dentro de 1 año, Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo. Y Sara, que estaba espiando en la tienda, se rió, jijiji, como diciendo, está bromeando. Y efectivamente, Isaac nace al año siguiente y es el hijo de la promesa. Pero cuando Isaac era niño o adolescente, 10 o 12 años, el Señor pone a prueba su fe. Le dice: sacrifícame a tu hijo Isaac. Y ya le dice a Isaac: acompáñame, vamos a ofrecer un sacrificio. Se lleva a un siervo, llevan el burro con leña, cuchillo, fuego, e Isaac, observador, le dice: oye,
llevamos leña, el cuchillo, el fuego, pero el sacrificio no. Y Abraham le dice, Dios proveerá. Y ya que lo tenía atado para cortarle, para sacrificarlo, el Señor le dice, detente Abraham, porque se ve que confías en mí. Imagínense en ese momento de que el Señor le pide a Abraham sacrificarle a Isaac, que era el hijo de la promesa. Si lo sacrificaba, haciendo cálculos humanos, ya no podría tener un pueblo tan numeroso como lo había prometido. Pero la fe de Abraham puede más que los cálculos humanos y a Dios le deja el cuándo y el cómo. Esa es la fe de Abraham. Conchita dice, la fe de Abraham fue durísima, sí, pero duró algunos días. Y la fe del padre Félix duró 10 larguísimos años. Dejamos al padre Félix en Barcelona y lo mandó el padre Martén allá. Y en una visita que hizo su provincial, le comentó lo que el padre Martén había dicho sobre él. Si me pidieran a un religioso para fundar una congregación, pensaría en cualquiera, menos en el padre Ruggier, porque no tiene las cualidades para ello. Y el padre Félix dice, estoy de acuerdo con el padre general, no tengo las cualidades, pero el Señor me está preparando. Es la fe del padre Félix. Y luego otro aspecto, el padre Félix decide seguir el camino de la santa obediencia en todo lo relativo a la fundación, el permiso del superior general y su consejo. Y se pone entre dos certezas. Él está absolutamente cierto de que el Señor lo llama a ser fundador de los religiosos de la cruz, con la prueba que le dio Conchita en aquella confesión de hablarle de cosas que solo Dios y él conocían. Estaba cierto de eso. Y al mismo tiempo estaba muy cierto de que no le darían el permiso para ser fundador. Eso por una parte a nivel del permiso como instituto religioso, pero también recordemos al padre Luis Copperé, el que fue testigo de la curación del padre Félix. En ese momento era procurador general de los padres maristas ante la Santa Sede y también consultor de la congregación de religiosos. Y seguramente que conoció las cartas de Manuelito, Manuel, del hermano del padre Félix, y estaba en contra de todo permiso. Y el padre Luis Copperé condicionó mucho al cardenal Lapuma, prefecto de la congregación de religiosos. Y en varias ocasiones que tuvo, sobre todo ya estando en Francia, de ir a Roma, el cardenal Lapuma lo dejó hablando solo, groseramente. Y el padre Félix seguía confiando de que iba a haber ese permiso. Luego, el permiso
se da. San Pío X, que con insistencia Monseñor Ibarra y los obispos mexicanos están pidiendo el permiso de la fundación y también de que el padre Félix sea el fundador, da el permiso. Y luego llega a México en agosto de 1914. En Veracruz se encuentra con Monseñor Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara, que se conocían, eran amigos, se apreciaban, y le pregunta ¿qué anda, a qué viene? Vengo a fundar a los misioneros del Espíritu Santo. Y Monseñor Orozco y Jiménez le dice: padre, vámonos a Cuba, yo voy exiliado allá, desde allá puede preparar la fundación. México no está para fundaciones, México está en la agonía. Y el padre Félix le dice: justamente el Señor dijo que la fundación de los misioneros del Espíritu Santo se haría en la agonía de la nación. Y efectivamente sigue el padre Félix. El permiso está, y las vocaciones, ¿dónde? El permiso para la fundación, el decreto existe, y de que el padre Félix Ruller sea el fundador. Monseñor Ibarra, arzobispo de Puebla, y que la congregación le debe justamente haber hecho lo imposible para los permisos, le sugiere que se vaya al seminario de Puebla, viva ya un periodo dando clases de francés a los maestros y a los alumnos, atendiendo en dirección espiritual, en confesión a los alumnos, y ahí encuentra al primogénito, Moisés Lira Serafín, ahora beato. Y luego, con los contactos que tenía con el Seminario Conciliar de México, propone ante los seminaristas y maestros, y el padre Domingo Martínez, que era un joven sacerdote, profesor del Seminario Conciliar de México, se apunta, y son los dos novicios fundadores de los misioneros del Espíritu Santo. Y la fundación se realiza el 25 de diciembre de 1914 en la Capilla de las Rosas, una capillita cerca del Pocito en la villa que los esposos Álvarez y Casa habían construido, y se realiza el 25 de diciembre muy temprano, a las 6 de la mañana. En ese momento estaban ahí luchando los villistas, carrancistas, zapatistas. Había mucha inseguridad, y medios disfrazados fueron llegando Monseñor Ibarra, su secretario, el padre Félix, Conchita, los dos novicios, una religiosa de la Cruz, así. Y el Monseñor Ibarra lee el decreto de aprobación e impone el hábito a los dos primeros novicios, Moisés Lira y Domingo Martínez, y les ofrece como primer noviciado
la casa que se llamaba de los Tepalcates, pegadito a la villa, que era una vecindad que tenía Monseñor Ibarra para los peregrinos de pocos recursos que venían a la villa, se quedaban ahí. Una parte de esa vecindad se las deja al padre Félix y a los 2 novicios fundadores. Después de unas 2 semanas de noviciado, el padre Domingo Martínez, que había sido profesor en el Seminario Conciliar de México. El Seminario Conciliar de México era toda una manzana larga en el centro de Tlalpan, con una capilla que podría ser una parroquia, con salones de clases, con cuartos, habitaciones, no solo para los maestros, sino para los seminaristas, y un contraste. Y el padre Domingo Martínez estaba chocado y va con el padre Félix y le dice: ¿sabe qué, nuestro padre? Yo a esto no le veo ni pies ni cabeza. Y el padre Félix le contesta: ni yo tampoco, pero el Señor es fiel a sus promesas. Y sigue así la situación. Hay otro elemento que pone a prueba la fe del padre Félix. Los permisos a cuentagotas que el padre Martín, el superior general, le estaba dando al padre Félix por 2 años, en 1914, 1916 y 1918, y en 1920, y todo esto en un contexto de inestabilidad. En 1920, los obispos mexicanos le piden que un permiso más largo, más consistente, y da por 5 años, pero dice no más. Y se vencía en 1925. San Pío X, cuando concede el permiso de la fundación, pone una advertencia: que ni el padre Félix Ruggier ni el padre Alberto Mir formen parte de la nueva fundación. ¿Qué había? El padre Alberto Mir, un español jesuita que Conchita conoció en San Luis Potosí en 1890, buscaba ella un director espiritual, y el padre Alberto Mir, cuando se da cuenta del calibre de Conchita, le da un acompañamiento espiritual, la hace progresar muchísimo en su vida espiritual, en la revelación que Jesús está teniendo. Le hace llevar la cuenta de conciencia, le ayuda a fundar las 2 primeras obras de la cruz. Se cambia México, Conchita, por circunstancias de la familia, y allá también va el padre Mir. Le ayuda, repito, a fundar el apostolado de la cruz y las religiosas de la cruz. Pero el padre Mir, al ver el calibre de alma que era Conchita, la obliga a hacer un voto de no cambiar nunca de director espiritual. Cuando el padre Félix, después del encuentro, se empieza a dar cuenta
de esas cosas torcidas que el padre Félix, que el padre Mir tenía con respecto a la dirección espiritual de Conchita y a las obras. El provincial lo había mandado a Oaxaca con la prohibición de encargarse de la dirección espiritual de Conchita y de las obras, y el padre Mir seguía sin hacer caso de eso, manejando tanto la dirección espiritual de Conchita como la obra del apostolado de la cruz y de las religiosas de la cruz. Al darse cuenta el padre Félix de esto, lo comparte con el arzobispo de México, porque las religiosas de la cruz eran de derecho diocesano, y entonces el arzobispo le reclama al provincial, dice, pues ya tiene la prohibición de mi parte, y el padre Mir en desquite difama al padre Félix, y por eso San Pío X, al conceder el permiso de la fundación, advierte, pide que ni el padre Félix Ruller ni el padre Alberto Mir formen parte de la nueva fundación. En 1925, un grupo de obispos mexicanos visitan a Pío XI y le explican las circunstancias y la inestabilidad de la revolución, la persecución, y una congregación que están haciendo en esas circunstancias. Le vendría bien que el fundador, el padre Félix, hiciera los votos como misionero del Espíritu Santo. Y entonces Pío XI dice, con la misma autoridad con que el Papa Pío X puso esta condición, yo también la levanto y le doy permiso, autorizo al padre Félix que haga sus votos como misionero del Espíritu Santo. Y por eso el 28 de marzo de 1926, el padre Félix hace sus votos como misionero del Espíritu Santo, haciendo como una síntesis de la fe del padre Félix, peor que la de Abraham. La realización de su vocación como fundador de los misioneros del Espíritu Santo va de 1914, cuando llega a México, a 1938, cuando muere el padre Félix. O sea, en un contexto de revolución y de persecución religiosa, primero con Carranza y luego de 1920 al 24 con Obregón, del 24 al 28 con Calles y luego con Lázaro Cárdenas, además con enfermedades fuertes de parte del padre Félix, la realización de su vocación como fundador. Por eso Conchita, siendo consciente de todo esto y con sentido del humor, decía que el padre Félix tenía una fe peor que la de Abraham. Le dejo aquí, tengo muchas cosas más que decir, pero para seguir la dinámica, aquí le dejamos.
Señor va acomodando las cosas. Y eso implica para nosotras, veamos, un aprendizaje impresionante. Y también la humildad que tenemos que reconocer, porque muchas de estas cosas, si no fuera por el Señor, no las hubiéramos logrado. Entonces sí nos impresiona mucho la historia del padre Félix, sí, que fue muy maltratado, pero su paciencia, su perseverancia, su fe y su humildad es algo que tenemos que aprender para ponerlo ante el Señor y poder continuar en esto. Pues muchas gracias por este ejercicio. Gracias, doctora. ¿Alguien más quiere compartir? La voy a invitar a que se ponga de pie acá para que se lo diga a todos. Por favor. Soy Sara. Ya les tiene un ejemplo del padre Félix, y él menciona que lo mandaron a Colombia y ella le tuvo un cambio completamente de vida, porque él estaba acostumbrado a tener especializada y ciertas movilidades, y Colombia se encontró con mucha pobreza, lo rechazaban, o sea, sufrió muchísimo, pero nunca perdió la dignidad, jamás más que y la humilde, porque dice, somos humildes para aguantar muchas cosas en Colombia. Lo que nos invita es a tener
de cómo con tantos reveses no perdía la fe. Uno, como dice el hermano, reaccionaría inflamado, al menos yo reaccionaría violento, mi esposa y Alicia pues reaccionarían, ellos todos se lo dejan a Dios, y yo no, yo al revés, yo me dejo como toro de lidia, entre más me huyan, más ataco, y entonces me pongo a analizar y digo, Padre Félix, de verdad, mi respeto, se lo peleaban los obispos, y le metían pruebas fuertísimas, lo atacaban, lo bajaban, y él perseveraba. Ese es el aprendizaje que queda para nosotros, el cómo estudiar a Padre Félix para aprender de él en la paciencia, en la obediencia y abandonarnos de Dios. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Anímense. A ver, primero, pásenle y después vengan. Su nombre, por favor. Bueno, mi nombre es Sergio y nosotros comentábamos que el llamado de la invitación para empezar de misionero en las Oceanías fue una entrega total de y conforme se fue entregando se le fueron dando las cosas, fue conociendo personas que lo hicieron llegar a donde está, ¿sí? Conocí a Conchita y su entrega fue total, ¿sí? Las situaciones a lo mejor no eran tan favorables en sus momentos, pero Dios todo lo va acomodando en su plan del perfecto, ¿sí? Porque los planes de Dios son perfectos. Gracias. A mí lo que me llama mucho la atención que ante las adversidades que el padre tenía, no satanizó a las personas. Normalmente decimos si algo, una contradicción que tengamos, nosotros decimos, híjole, qué mal esa persona, se va a ir al demonio y yo soy la buena, ¿verdad? Entonces él no satanizaba a las personas, incluso a las que le contradecían en sus proyectos. El padre alcanzó, el Espíritu Santo, a través de entregarse y de abandonarse a la voluntad de Dios, encontró en esas adversidades, esas negaciones, esas contradicciones de personas allegadas a él, pues la fuerza, la formación, la firmeza para abrir pues esta congregación, para fortalecer esa congregación en 10 años después. Las adversidades le hicieron fuerte, seguro, firme en Cristo. A mí me llama mucho la atención eso porque, pues, ante una contradicción mía, pues, como lo comentábamos, uno brinca, ¿verdad? Y el mal es aquel, y yo soy la buena, y porque él no. Entonces, esas personas le ayudaron, esas, pues, contradicciones le ayudaron a ser fuerte y agarrar a Jesucristo como su bandera y la fe. Entonces, pues yo me llevo eso para mi vida, ¿verdad? Que las contradicciones no me alejen de Dios y no me hagan tirar del proyecto que tiene para mí, sino que esas me van a ayudar a fortalecer mi vida, mi alma y decirle sí a nuestro Señor. Gracias. Gracias, Reina. ¿Alguien más? Ya tenemos poco tiempo, pero si alguien más, sería la última. ¿Alguien más se anima? Si no, una pregunta para el padre. ¿Alguna duda que tuviera alguien? ¿No tiene ninguna duda? ¿Todos se claro? ¿Cuántos en 15 años? Eso yo creo que tengo en mente. Padre Joaquín, en 15, 20 años que estuvo el Padre Roger navegando contra el corriente, ¿cuántos fueron los novicios que tuvo ahí? Que fue su mano. O sea, por un decir, para 1926, ¿ya cuántos tenían? ¿Cuántos novicios tuvo? Sí. No, empezó primero
con Moisés y Domingo, y Monseñor Leopoldo Ruiz, que era arzobispo de Morelia, exiliado en Estados Unidos, por allá en Washington, le dio mano libre al padre Félix de ir al seminario y a su diócesis. Y entonces de ahí salieron unos 15 o 17 o sacerdotes o teólogos o filósofos que fueron como la primera base sólida de la congregación. Después el padre Félix en 1919 funda la Escuela Apostólica de Tlalpan. Era como el seminario menor, ¿verdad? Y de ahí también viene luego una cantera para suplantar o continuar lo de Morelia, también acá de León, Querétaro. De aquí de León salieron varias vocaciones, ¿verdad? Pero era muy creativo el padre Félix, ¿verdad? Bueno, pues este es un santo, el padre Félix. ¿Y cómo va el proceso de beatificación o de canonización? ¿A poco todavía hay algunos que le siguen poniendo piedras en el camino? ¿Y qué hacer para que se reconozca? Pues a nosotros nos impresiona y nos motiva para que se canonice a una gente tan santa. Los procesos de canonización son lentos y además costosos. Los milagros, o sea, el padre Félix es venerable, o sea, el proceso de canonización, de heroicidad de las virtudes ya terminó desde hace 23 años, 24. Pero hace falta un milagro para la beatificación y luego otro para la canonización. Necesitamos pedir favores por intercesión del padre Félix, pero pedirlo con fe, ¿verdad? Lo mismo de Conchita y lo mismo de Moisés. Gracias, padre. Bueno, ya para la última actividad, se van a llevar, por favor, una hoja y vienen 4 preguntas. A ver, espérame. Sí, padre. Yo quisiera nada más concluir esto. Hay un proverbio árabe que a mí me gusta mucho, son muy prácticos. Dice, confía en Dios, pero amarra tu camello. Dios no va a venir a amarrar tu camello. O sea, hay cosas que te corresponde a ti. No sé si el padre Félix conoció, era muy culto, si conoció este proverbio árabe, pero estoy seguro que lo aplicó. Confiaba en Dios, pero amarraba su camello, hacía las cosas que tenía que hacer, y es como un ejemplo para nosotros y trabajar las indicaciones que nos vas a dar. Ya. Bueno, la actividad número 4 es trabajo personal en casa. La pregunta número 1 dice, ¿actualmente estás viviendo alguna situación complicada en la que humanamente no le ves solución? Descríbela llamando las cosas por su nombre y sin maquillaje. Número 2, el ejemplo del padre Félix, que tenía una fe peor que la de Abraham, ¿en qué aspectos te puede ayudar a encontrarle una solución? Número 3, señala los pasos a dar y los recursos para ello. Número 4, toma al Espíritu Santo
la salida les vamos a ofrecer el libro de Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa, Yo soy Félix. Monseñor Peñalosa, él estuvo en la congregación, él era de San Luis Potosí, entró a la escuela apostólica y fue novicio, era hijo único. Cuando muere su papá, su mamá viuda deja la congregación y se incorpora al seminario, pero lleva toda la espiritualidad que absorbió en la escuela apostólica y en el noviciado, y conoció y trató tanto al Padre Félix como a Conchita, y él escribió los dos libros, Yo soy Félix y Yo soy Conchita. Se los recomiendo a la salida. Hoy vamos a ofrecer el Yo soy Félix. Quedan solo 14 libros. Cuando uno empieza a leer algo de Monseñor Peñalosa, que tiene una pluma muy ágil, te picas, y además de mucho contenido y muy fiel a toda la historia. Como sugerencia, estas impresiones, un grupo de bienhechores lo imprimió con un doble motivo: difundir sea la figura de Conchita y del Padre Félix, que también para recabar fondos para las causas. Y hoy les ofrecemos estas 14 libros que restan, ofreciendo de 100 pesos para arriba. Calculen, a ver. Si quieren, terminamos. Les doy la bendición y que el Espíritu Santo nos ayude a cultivar esta semilla que hoy sembró en nuestro corazón a través del ejemplo del Padre Félix, que tenía una fe peor que la de Abraham. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz, guarde su cuerpo y su alma siempre puros y sin mancha, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Buenas noches, que descansen, que Dios los bendiga.